Buenos días a todos, a mis hermanos en la fe, a los amigos que están escuchando esta exposición de la palabra hoy, Día del Señor. Les bendigo y le pido al Señor que bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, mis hermanos y amigos. Esta es la segunda parte que tenemos del culto del día de hoy. Esperando que estén animados, estén ustedes en sus hogares, disponiendo este tiempo para el Señor, para su gloria, para la honra de su nombre, para escuchar ya la escuela dominical, que ojalá la hayan podido escuchar, para escuchar la exposición de la palabra, para cantar, en lo posible busquen cantarle al Señor los himnos que hemos aprendido en familia, para leer la palabra, para orar al Señor, para hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos en lo que se agrada, en lo que es honrado el día de reposo. Entonces les pido por favor toda su buen ánimo, su atención, que podamos en esta hora estar todos juntos en esta exposición de las Sagradas Escrituras. Como es nuestra costumbre, vamos a tener primero la lectura de la palabra y vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 8, del verso 1 al verso 13, todo el capítulo vamos a estar leyéndolo, aunque solamente expondremos la mitad del capítulo, y haremos después una oración pastoral y paso seguido estaremos exponiendo las Sagradas Escrituras. Entonces les pido que por favor abramos las Biblias, hablamos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8 de Hebreos. Comenzamos un nuevo capítulo esta semana. Y el próximo domingo, Dios mediante, lo estaremos finalizando. Ya estamos acercándonos al fin de este libro, de esta epístola. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 8. Les pido que la leamos con reverencia, en respeto a nuestro Señor, con temor reverente. Capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndonos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estaré con la casa de Israel y la casa de Judá, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El Señor añada bendición a su santa palabra, mis hermanos. Entonces dispongamos unos minutos para orar al Señor, para pedirle su dirección, hermanos. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre Celestial, amado Dios, te damos, Señor, las gracias
por permitirnos llegar a tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, llegamos hasta ti para santificar tu nombre, para bendecirte, para decirte, Señor, que te amamos, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Eres quien nos salva y nos sostiene. Señor, amamos tu palabra, amamos la exposición de tu palabra, creemos lo que tú dices en tu palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estas predicaciones, Señor, lo que buscan es que tú, Señor, proveas la fe a quienes son los oyentes para que ellos con fe puedan acercarse a ti confiadamente a través de tu Hijo, Jesucristo. Señor, te pedimos la asistencia tuya, la guía, que tu Espíritu Santo sea llenándome para poder predicar con denuedo, con sabiduría, con fidelidad, y que sea el Espíritu Santo llenando a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, para que ellos comprendan las Escrituras. Ilumina a tu iglesia, para que estemos, Señor, comprendiendo lo que nos enseñas y podamos gozarnos de saber que tú nos hablas a través de la palabra. Señor, gracias por la exposición de Hebreos. Gracias porque ya estamos cercanos a culminar el libro. Nos faltan algunos domingos, pero te damos gracias porque nos has guiado, nos has acompañado, nos has enseñado y ha sido una experiencia hermosa poder, con la guía del Espíritu Santo, comprender, Señor, tu voluntad, el Evangelio de Cristo. Bendice cada familia, cada hogar. Quédate con nosotros, ayúdanos en nuestra debilidad y muéstranos, Señor, en esta palabra de hoy, tu santa voluntad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos. De nuevo, bienvenidos a todos. Un saludo muy, muy especial para la iglesia de nuestro Señor, para todos los que escuchan habitualmente este mensaje los domingos. Realmente me anima mucho poder preparar no solamente la escuela dominical, sino también la predicación, la exposición de la palabra, porque creo que Dios finalmente hará su voluntad con lo que predicamos, con lo que enseñamos. Bien, hermanos, comenzamos un nuevo capítulo. En este capítulo, recuerden que en la antigüedad a los autógrafos se les llaman a los escritos originales. Cuando fueron escritas estas cartas y también los libros del Antiguo Testamento, los originales en hebreo y en griego se les llama autógrafos. Los autógrafos no tenían capítulos ni subdivisiones de versículos. Nosotros los usamos porque pues, después con el tiempo se les puso para poder ubicar fácilmente los textos, las enseñanzas, los contextos que nos ayudan a comprender las Sagradas Escrituras. Entonces en este capítulo 8 comenzamos algo nuevo, pero no es nuevo porque venimos hablando de esto. Hemos comprendido muchas cosas. Comprendimos en estos domingos cómo Dios estableció un nuevo orden sacerdotal y nos mostró cómo terminó con el antiguo orden del sacerdocio arónico, levítico. Vimos que el sacerdocio, ese nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, del orden de Melquisedec, es infinitamente superior al levítico del Antiguo Testamento, y que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno, para siempre, porque Él es un sacerdote que no cambia, es inmutable, es un sacerdocio que es intransferible. Lo único que el Señor, que era lo único que pasaba en el Antiguo Testamento, que era que el sacerdocio pasaba de un sacerdote a otro. Entendimos también que ese sacerdocio levítico del Antiguo Testamento fue establecido por ley divina, por supuesto, pero finalmente era una ley positiva, porque fue reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec, bajo juramento. Así lo aprendimos en el Salmo 114. Y finalmente aprendimos el domingo pasado que el sacerdocio de Cristo es diferente. Y lo vimos así por lo que el autor mismo llama el poder de una vida indestructible, refiriéndose a la eternidad, a la inmortalidad de nuestro Señor Jesucristo, en un aspecto sacerdotal
y también a su vida como Dios, como divinidad. Hermanos, es hermoso esto que hemos visto. Dios permita que si tienen dudas, ahí están en YouTube los sermones. Si alguien quiere preparar un estudio, pues puede guiarse a través de estos estudios y ayudarse mucho con lo que hemos expuesto. Hoy vamos a estar exponiendo los primeros 6 versículos del capítulo 8 que acabamos de leer. Este capítulo 8 particularmente nos va a mostrar ya lo que se llevó a cabo, lo que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo como sacerdote. Vamos a ir viendo poco a poco esto. Y específicamente nos mostrará a lo que es el oficio de sacerdote de nuestro Señor y el oficio de rey, al sacerdote y rey que está sentado en el trono. Y esto nos servirá también a nosotros como título, que le he puesto hoy para poder desarrollar por lo menos 2 puntos que vamos a desarrollar. El sacerdote rey sentado en el trono. Hoy vamos a hablar de eso, del sacerdote rey sentado en el trono. En primer lugar, entonces, hermanos, el sacerdote rey sentado en el trono. Claramente sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar en primer lugar que Él está en medio del tabernáculo y el santuario. Y para esto tenemos que volver otra vez al Salmo 110, ya no con el verso 4, donde el Señor jura que Jesús va a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, bajo juramento, sino empezando con el verso 1. El autor, cuando comenzamos allí en 8.1, en Hebreos 8.1, nos está otra vez llevando al Salmo 110, de nuevo. Pero esta vez Él nos quiere recordar que, además de que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote, también Él es nuestro Rey. El versículo que estoy poniendo ahí en la presentación dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El salmista lo dice: Jehová dijo a mi Señor, ven aquí a mi diestra, en el trono, sentado junto a mí. Hoy vamos a estar mirando a ese Jesucristo que está sentado en el trono y Jesucristo en medio del tabernáculo y del santuario. Vamos a mirarlo en la hermosura de lo que nos expone el autor de Hebreos. Y así comienza el autor de Hebreos estos 2 primeros versículos del capítulo 8. Dice allí el versículo: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él comienza con estas palabras, como ustedes lo pueden observar, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Cuando uno escucha eso, que alguien le ha venido hablando y le ha venido enseñando y le dice, bueno, yo quiero decirles que el punto principal de lo que he venido diciendo es esto. Claro, eso es para prestar mucha atención, porque finalmente lo que está tratando de hacer es como resumir la idea principal de lo que él viene diciendo. Y él lo que dice allí es esto. Él dice, mire, el punto principal es que ese sumo sacerdote del que he venido hablando, es decir, nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo ahora, el punto es que Él es sacerdote, pero también es rey y es ministro del verdadero tabernáculo. Y así él lo expresa. ¿Sí se dan cuenta? Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a ese sumo sacerdote, el cual, ¿qué pasó con ese sumo sacerdote? Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Además es ministro del santuario. Y además habla de otro tema que vamos a explicar, y es que es ministro del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por eso nos gastamos un domingo explicando lo que era la tipología, y vamos a ver algo de eso, pero era por este propósito, para que podamos entender y conectar los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. Y bueno, mire que esto, aunque él está diciendo que su punto principal aquí lo está aclarando, él también lo ratifica. En Hebreos 10:12, ahí lo puse en la presentación, dice en Hebreos 10:12, pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y lo vuelve a repetir, que ya lo veremos más adelante cuando predicamos estos capítulos. Puesto los ojos en Jesús, en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si observamos con cuidado y si pusimos atención a las predicaciones anteriores, el autor nos ha venido exponiendo la misma idea en varias partes. Lo vimos allí en Hebreos, al principio, 1:3. No lo puse aquí, pero lo voy a leer. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y luego dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y lo repite otra vez en 1:13. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ese es el Salmo 110:1. Entonces, y más los versículos que acabamos de mirar, muestran claramente que en este capítulo 8, la idea que se expone es que una vez Cristo terminó esas funciones especiales sacerdotales, Él se sentó a la diestra del trono de Dios, lo cual obviamente para nosotros los creyentes eso significa honor, es una señal de honor, es una señal de la autoridad divina, porque no cualquiera se sienta en el trono de Dios, sino Dios mismo. Ahora estamos viendo cómo el trono de Dios y el santuario, que es el verdadero tabernáculo que nos hablaba el versículo que estábamos exponiendo, tanto el tabernáculo como el santuario y el rey como sumo sacerdote están todos ahora juntos en el mismo perdón, en el mismo sitio, discúlpenme, están todos en el mismo sitio. Por eso debemos familiarizarnos con el lenguaje. Yo les voy a pedir, hermanos, que ahora miremos algunos textos porque nosotros como evangélicos cristianos, como protestantes, debemos familiarizarnos con el lenguaje bíblico. Y ese lenguaje bíblico y la forma como los autores, los hombres inspirados por el Espíritu Santo, escribieron las escrituras, nos ayuda mucho a comprender toda la escritura, todo el consejo de Dios. Miremos otros dos textos para familiarizarnos con el lenguaje. Y quiero que observen el lenguaje en Apocalipsis 7:15 al 17. Dice allí, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Entonces ahí está trono, pero también está templo. Si lo ven en el lenguaje, el trono pertenece a un rey, pero el templo es el templo donde está el sacerdocio, donde se ofrecen sacrificios, donde está el sumo sacerdote. Entonces dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Al que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, Dios extenderá el tabernáculo de Dios. Y ya algunos estarán pensando, bueno, Juan 1:14, el logos, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, se tabernaculizó entre nosotros. Y dice allí además, este capítulo 7 de Apocalipsis, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Él estando allí en el trono, sentado en el trono, el Señor, el Cordero, pastorea y guía y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos. ¿Siguen el lenguaje? Mi intención es esa, al poner estos versículos, es que veamos que lo que habla el autor de Hebreos y hace referencia al Antiguo Testamento, al Salmo 110 y a todos los textos que hemos estudiado del Antiguo Testamento, ya en los tiempos finales, la escatología de la Biblia, lo que habla de la teología de los últimos tiempos, nos muestra claramente que el mismo lenguaje prevalece. Y aquí voy a mostrarles otro texto en Apocalipsis 5:12 y 13. Dice allí, Apocalipsis 5:12 y 13. Ahí está en la presentación. Dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra,
la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué hermosos versículos, ¿no es maravilloso, hermanos? Aquí vemos a Dios sentado en su trono y a Jesús el Cordero compartiendo ese trono. Pero hay más, miremos más el lenguaje. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Están compartiendo el trono y ahí estaremos nosotros. Por eso es que la Biblia nos enseña en Apocalipsis, en Primera de Pedro, que nosotros seremos reyes y sacerdotes. Él nos hace así en virtud de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo. Pero en el lenguaje, mis hermanos, estamos hablando del trono, sentados en el trono, estamos hablando del templo, estamos hablando de, recuerden el templo antes el tabernáculo, estamos hablando tanto del templo como de el lugar de los sacrificios, el lugar santísimo, aquí prefigurados en estas enseñanzas. Y es importante que nosotros conozcamos el lenguaje para que nosotros podamos así exponer la palabra con mucho cuidado y nosotros podamos así entender lo que el Señor nos está diciendo a través de toda la revelación bíblica. Muy bien, entonces en estos versículos pues vimos esto de si pensamos por un momento, hermanos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si ustedes lo recuerdan, en el tabernáculo en el desierto, por un momento los que han leído y los que hemos leído estos pasajes de las Escrituras en el Antiguo Testamento, allí vemos que Dios puso su trono en el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, miremos un texto allí en Levíticos 16:2. En Levíticos 16:2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y mire que usted, aquí en este versículo, en Levítico, estamos hablando de Levítico, usted ve el lenguaje. Está hablando otra vez del santuario, está hablando del propiciatorio. Recuerde que ahí se ponía la sangre para apaciguar la ira de Dios sobre el arca. Y aquí está diciéndole a Dios a Moisés que Aarón no debía entrar todo el tiempo, ¿sí? Porque para que no muriera. Porque dice que él se aparecería sobre el propiciatorio. Es decir, Dios pone su trono y la forma como Dios establece iba a morar en medio de su pueblo era a través del tabernáculo sobre el propiciatorio. Entonces Dios vino a morar en medio de su pueblo en el tabernáculo de reunión y puso su residencia detrás del velo en el tabernáculo. Así que el lenguaje nos ayuda a entender. Si pensamos un poco en esto, decimos, claro, está el santuario, donde se ofrecen los sacrificios, está el propiciatorio y está Dios morando. Y Dios es el rey. Luego Dios ha puesto su trono allí. Entonces estamos hablando del reinado, del sacerdocio, todo en un solo lugar prefigurado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Entonces, eso es bien clave para poder entender lo que el autor de la carta a los hebreos nos está diciendo. Y quiero que miremos otro texto en Apocalipsis 16, 17. Dice allí, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Si ustedes notan con cuidado el lenguaje de Apocalipsis 16, allí pueden ver las dos cosas juntas. Cuando el séptimo ángel derrama la copa por el aire, dice que sale una voz. ¿Y de dónde sale? Y aquí ahí dice, del templo, del cielo, del trono. Si lo ven? Del templo, del cielo, del trono. Hablando que las dos cosas están juntas, tanto el templo del cielo como el trono. Y ahí dice en el texto diciendo, hecho está. Entonces, así es como debemos entender que están juntas. La justicia y la misericordia vienen de ese trono, del santuario, están juntos allí, donde está el rey. Ahora está el trono o el templo y está el rey y está el sacerdote. Todo está junto en este momento, está allí.
Volvamos otra vez al texto que estamos estudiando. Entonces, volvámoslo a leer. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y estas palabras, digamos, son muy, muy claves, son bien importantes de lo que estamos leyendo. Porque estamos viendo que ese sacerdote, rey sentado en el trono, es Jesucristo, que está en medio del tabernáculo y el santuario. Es lo que nos está exponiendo el autor. Y aquí el autor además nos dice, en lo que acabamos de leer, que Él es el ministro. Él es el que está al servicio del santuario. Él es el ministro, el que sirve en el santuario, como el verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Y aquí vemos dos cosas que me parecen bien interesantes que tenemos que resaltar para poder entender esto de el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, que es lo que está expresando aquí en el verso 2. Lo primero que tenemos que entender está en los versos siguientes, del verso 4 al 6. Lo primero que que tenemos que entender es que ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo es muy superior. Ese ministerio en el cielo, en el templo, en tabernáculo, en el templo del cielo, es mayor, es superior al que ejercieron aquí en la tierra el servicio sacerdotal. Superior, muy superior. Mira lo que dice este verso 4 al 6 de este 8 que estamos exponiendo. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pues está hablando de algo que es muy claro, o sea, ya él no fue un sacerdote de acuerdo al orden establecido en esa ley, porque era para los levitas, descendientes de Leví. Entonces ya había sacerdotes, entonces él dice ni siquiera sería sacerdote, porque había sacerdotes que hacían eso. Y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Otra vez volvemos a la tipología. Todo lo que hacían estos sacerdotes era sombra y figura de las cosas celestiales, de lo que está en el cielo, lo que está sucediendo lo que es lo verdadero. Y eso debe quedar claro para nosotros. Como se advirtió a Moisés, mire aquí pone un ejemplo, dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, en primer lugar, hay un punto que quiero resaltar y es que nuestro Señor Jesucristo es superior al servicio sacerdotal en la tierra, porque Él es el único sumo sacerdote, escuchen hermanos, que ascendió a los cielos, nadie más. Él es el único sumo sacerdote que ascendió a los cielos para ejercer este servicio, para ejercer este ministerio. Y que comenzó, y ahí es donde el Señor comienza su ministerio sacerdotal ante la presencia de Dios. Obviamente el ministerio comienza con el sacrificio aquí en la tierra al final de su existencia, aquí en la tierra, ahí comienza dándose a sí mismo, eso lo vamos a ver más adelante, pero en el reino de los cielos es donde se establece ese ministerio sacerdotal ante la presencia de Dios. Él fue designado, hermanos, por Dios Padre, como sumo sacerdote celestial, como lo recordamos en el Salmo 114, mediante juramento, para servir eternamente en el santuario de Dios. Luego es una función que sigue. Una segunda cosa que quiero resaltar aquí es que Jesús sirve, claro, como sumo sacerdote en el santuario, que es el verdadero tabernáculo. Quiero resaltar y que todos entendamos porque aquí este texto y el anterior que los pusimos del 1 al 3, de 8 del 1 al 3, no lo dice. Porque aquí en el verso 2 de capítulo 8 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Entonces estamos frente al verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Entonces vemos que hay un tabernáculo, pero también es rey porque él está en el templo, está en su trono. Entonces él sirve como sumo sacerdote en el santuario y este santuario es el verdadero tabernáculo. Vimos que el tabernáculo
con esto y el santuario ahora están juntos en los cielos. Lo acabamos de ver con los versículos que leímos. Ahora son los dos una misma cosa. El santuario y el tabernáculo son una misma cosa. Y así lo describe el autor de Hebreos, si ustedes se dan cuenta allí en el capítulo 9, verso 11 al 12, que ya los pondremos en detalle más adelante, pero para poder explicar este pedazo dice, pero estando yo presente, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿De cuál está hablando? Del verdadero, del no hecho por hombres, no hecho por manos, dice allí, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces lo que vemos son una misma cosa ahora, el santuario y el tabernáculo. Y este tabernáculo es el tabernáculo perfecto, el perfecto tabernáculo. También lo dice en 9:24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el santuario que hicieron los hombres, en el templo físico, figura del verdadera. Ese santuario, ese tabernáculo era una figura, otra vez tipología, era una figura del verdadero tabernáculo. Dice, sino en el cielo mismo. Mira aquí cómo habla del santuario. Dice que él no entró en el santuario hecho de manos, que era una figura, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por eso es que cuando exponíamos el capítulo 6, y hablábamos del el verso 19 sobre la esperanza, que la cual es como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hablamos de esto, o sea, porque recuerden que el santuario y llegar hasta el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, atravesar el velo, era esa figura. Ahora él dice que está en el cielo mismo, o sea, Cristo atravesó el cielo mismo, que también lo enseñé antes en otra predicación, para sentarse ahora para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora Él se presenta ante Dios como mediador, como sumo sacerdote. Eso es lo que vemos aquí en este capítulo 9, verso 24. Entonces, esa es la segunda cosa que quería resaltar. Ahora, volviendo a nuestro texto en Hebreos 8, del verso 4 al verso 6, nos dice, este verdadero tabernáculo, en este versículo, ha sido hecho por el Señor mismo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros ya lo leímos, no es un tabernáculo hecho por manos ni por hombres, sino es por el Señor mismo, y es el verdadero. Cuando Dios, cuando vemos esta palabra que está allí, entendemos algo muy claro, porque miren lo que está diciendo el versículo, los versículos del 4 al 6. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ya lo expliqué, como se le advirtió a Moisés. Entonces aquí toma como ejemplo a Moisés. Cuando iba a erigir el tabernáculo, cuando Moisés iba a hacer el tabernáculo, mire lo que ocurrió allí, en el monte. Dios le dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. O sea, cuando Moisés construye el tabernáculo, él vio, él pudo ver. Pero ahora, dice este texto de Hebreos, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido con mejores promesas. Entonces aquí el punto, ¿cuál es? Nosotros debemos entender claramente lo que ocurrió allí en Éxodo 25, el ejemplo que está poniendo con Moisés y la construcción del tabernáculo. Aquí están los dos textos que muestran esto que les estoy explicando aquí en Hebreos 8 del 4 al 6. Aquí es cuando el Señor le dice a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, realmente en el monte Sinaí, el Señor le mostró a Moisés el tabernáculo, le mostró el diseño del tabernáculo, le mostró el diseño de los utensilios. Y así Moisés, viendo eso, él pudo hacerlo. Y al final, en el verso 40 del capítulo 25 de Éxodo, dice, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, ese modelo que Dios le muestra
es el modelo del tabernáculo celestial. Es el modelo de un tabernáculo existente aún en los tiempos. Él iba a ser el tabernáculo en la tierra. La copia del tabernáculo ahora estaría en la tierra, una copia. Pero el verdadero tabernáculo estaría en el cielo. Eso es como la visión de Isaías. No es la primera vez que se ve con Isaías, se ve en Amós, pero lo que quiero mostrarles es que esa visión del templo, tabernáculo, trono, están juntas en el lenguaje de la Biblia. En Isaías 6.1, ¿recuerdan la visión de Isaías? Cuando dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Lo vio en dónde? En el reino de los cielos. Tuvo esa visión. ¿Sentado en dónde? En su trono, en un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. El templo, tabernáculo, santuario, trono de rey sublime. Hermanos, tengamos en cuenta estas palabras del autor, porque ese santuario fue erigido por Dios mismo, porque había sido designado a Cristo, designando a Cristo para servir en dicho tabernáculo. Es decir, todo esto para decirles, hermanos, que Él es sumo sacerdote, pero también tiene un tabernáculo en los cielos y tiene su trono. Es un templo trono. Por eso es la visión de Isaías. Y eso es bien bonito porque nos enseña algo muy especial. Las palabras que leímos de Apocalipsis, que todos estaban ante el trono, sirviendo al Señor en el templo. Algunos lo toman como que es que uno va a volver a hacer esas cosas, a repetir esas cosas en algún momento. Los que creen en el milenio, que habrá 1000 años, creen que otra vez se volverá a restituir el sistema sacrificial y bueno, todas estas cosas que será restablecido. Pero tristemente no es así, o sea, lo que la Biblia nos enseña, nos está hablando es algo que ocurrió cuando Cristo resucitó al tercer día y subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre como sumo sacerdote, habiendo hecho su primer gran misión, que fue ofrecerse a sí mismo en sacrificio por los pecados de su pueblo. Y después de ahí en adelante, como ministro del santuario, sirve en el santuario, en el verdadero santuario que levantó el Señor por los siglos de los siglos, intercediendo por nosotros como único mediador ante el Padre. Creo que lo he dicho de una manera resumida para que nosotros podamos ver que así es como el Señor nos lo muestra en las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, quiero en segundo lugar, como un segundo punto, mostrar que el sacerdote rey que está sentado en el trono, ahora yo creo que tiene más sentido con lo que les estoy diciendo con este título, el sacerdote rey, porque él es sacerdote y rey que está sentado en el trono, es el único, es Jesucristo, que es el único mediador. Jesucristo es el único mediador. Y aquí tenemos que volver a Hebreos 8, 3 y 4, que ya vimos de 4 al 6 y vimos del 1 al 2, pero quiero que examinemos estos textos que están en la mitad. Dice los versículos, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Entonces vemos en plural a los que ofrecían las ofrendas y los sacrificios, que fue una larga sucesión de sumos sacerdotes en la tierra, y vemos también a Jesucristo, ¿sí? A Jesucristo. Por eso dice allí, habla de los que presentaban ofrendas y sacrificios, que eran muchos y muchos y muchos, en una cadena, como les digo, una larga sucesión. Y vemos que era necesario que hablando ya de uno, tenga algo que presentar. Y aquí vemos esa comparación y nos interesa mucho entender que Jesús ofreció solamente una ofrenda a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo para siempre. No hay repetición, hermanos, en lo que el Señor hizo. No hay ninguna repetición. Sin embargo, el autor dice que refiriéndose a Jesús, también tenga algo que ofrecer. Ese algo claramente lo vemos más adelante en el 9:14, que los pondremos más adelante, pero quiero ponerlo aquí. Y lo formula, el autor lo hace en forma de pregunta. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios
vivo. Recuerden que los sacrificios, sistema sacrificial del antiguo no podía limpiar la conciencia, solo podía limpiar la carne externamente. Sí, la purificación ceremonial, digámoslo así. Pero aquí nosotros vemos como el único sacrificio, lo que ese sacerdote tiene que ofrecer, es lo que tiene que ofrecer, es que se ofreció a sí mismo. Eso es, Jesús ofreció solamente una ofrenda y esa fue que se ofreció a sí mismo. Y mire lo que añade el autor, sin mancha a Dios. Jesucristo fue sin mancha, sin pecado, como los corderos que eran escogidos sin mancha en el Antiguo Testamento, así eran escogidos porque, y la razón por la que tenían que ser escogidos, aunque los sangres de los corderos y de los toros no quitara el pecado, no limpiara la conciencia, como lo dice Hebreos, tenía que ser así porque eran figura, tenía que ser una figura muy cercana a lo que es Cristo. Claro, se alejaba mucho porque era solo una imagen, una sombra. Pero aquí vemos como Cristo lo que ofreció es que se ofreció a sí mismo. El Señor se dio a sí mismo y él no tenía pecado. En Jesús no había mancha, no había ni un solo pecado. Y esto es muy importante, hermanos, como se los he explicado algunas veces, porque se requería que así fuera. ¿Por qué? Porque al ser sin mancha, Jesucristo pudo cumplir la ley de Dios, pudo cumplir un pacto de obras, así como el pacto de Adán, que fue un pacto de obras donde él tenía que ser obediente a Dios, pero él no cumplió. No es el mismo pacto, es un pacto de obras donde Cristo obedeció en todo, vivió una vida santa, sin mancha, y él logró la justicia delante de Dios. Y les he explicado, según lo dice 2 Corintios 5:21, que esa justicia es lo que Dios, lo que Jesús nos entrega a nosotros por gracia. Nos dice, mira, es como si nos dijera, mira, yo viví una vida santa en tu lugar, tú no podías vivir una vida santa ni cumplir la ley para ser salvo, pero yo sí, y esta justicia te la doy a ti, y ahora tú dame tus culpas. Y nosotros le entregamos las culpas, y Él se entrega como sacrificio sin mancha a Dios. ¿Para qué? Para limpiar nuestras conciencias, limpia nuestras conciencias de esos pecados que cometimos en el pasado, que cometemos y cometeremos, porque la obra de Cristo es eterna, es inmutable, es perfecta, es una vez y para siempre. Entonces, aquí lo que vemos claramente es cómo Él se ofrece algo, se ofrece a sí mismo. Y dice que el propósito, una vez limpia nuestras conciencias, es que sirvamos a Dios. Bueno, pero eso ya los pondremos cuando lleguemos al capítulo 9. Así que hermanos, el santuario donde Cristo sirve como sumo sacerdote está en el cielo, no en la tierra, no en la tierra. Eso es bien importante, hermanos, porque realmente a veces se confunde mucho lo terrenal con lo espiritual, con lo celestial, perdón, lo terrenal con lo celestial. Y mucha gente quiere volver a establecer lo terrenal. Mucha gente quiere devolverse a las figuras, a las sombras de lo terrenal. Aquí en la tierra durante su estadía, como lo dice el versículo, él no podía servir no podía ser sacerdote para servirle al altar como lo hacían los levitas. Y ya explicamos por qué, porque él era de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Sin embargo, el autor con este versículo no está sugiriendo ni por un minuto en lo que leímos del verso 8, del capítulo 8, del verso 3 al 4, no está sugiriendo ni por un momento, hermanos, que él no podía presentar esa ofrenda en la cruz del Calvario, que eso fue en la tierra, cuando él murió, porque precisamente todo eso era el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal, y él presenta esa ofrenda una vez y para siempre, se ofrece a sí mismo sin mancha. Él se ofreció en la cruz del Calvario y sube y se sienta a la diestra del Padre en el trono para ser rey y sacerdote en el tabernáculo para servir allí desde el tabernáculo. Él sirve en el cielo mismo. Él ministra en el cielo mismo. Él intercede por nosotros. Él por nosotros hoy en día. Entonces eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero volvamos otra vez a nuestra cita. Bueno, aquí está la cita que les estaba diciendo. Pero quiero que volvamos otra vez a nuestra cita en el verso 4 al 6 por un minuto. Porque aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar en algunas cosas. Recordemos cómo lo vimos
lo que vimos cuando estábamos hablando de lo que Dios le dice, lo que Jehová le pide a Moisés que construya, que era el tabernáculo, lo que vimos en ese momento fue una estructura del tabernáculo, como un modelo, una copia, una figura, ¿sí? Y también vimos que los sacrificios eran sombra. Yo quiero leer este versículo otra vez porque dice al final, después de esa parte donde dice figura y sombra de las cosas celestiales, dice, como se le advirtió a Moisés, estamos en Hebreos 8, 4 al 6, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en este monte, en el monte. Sabemos que todo lo que hacían los sacerdotes eran figura y sombra. Está usando el autor de la carta, está usando dos palabras. Una es figura. Figura es que, como quien dice, es una copia. Es decir, la estructura del tabernáculo era una copia. Y cuando habla de sombra, que es la segunda palabra porque utilizan las dos, está hablando de que los sacrificios eran una sombra. Tanto el tabernáculo era una figura como los sacrificios eran una sombra. Así que es importante esto. Ahora, cuando continuamos leyendo, nos formulamos una pregunta. ¿Qué vio Moisés cuando Dios le mostró su gloria? ¿Será solo será que solo vio lo que está registrado en Éxodo 33, que es donde está este relato del 18 al 23? ¿O Dios le mostró a Moisés en el monte el tabernáculo como en forma de planos? ¿O le mostró sus detalles? ¿Será que él pudo ver el original en el reino de los cielos? Nunca lo sabremos, hermanos, porque las Sagradas Escrituras no nos dan ese detalle. Sabemos que existe el tabernáculo celestial porque los versos que estudiamos anteriormente nos lo dicen, ¿sí? Pero no hay un detalle. Solo sabemos que Cristo entró en el tabernáculo celestial, que no fue hecho por el hombre, sino por el Señor para ministrar, y que su ministerio allá es mucho mejor, porque Él ahora es el mediador, ¿sí? Así que, hermanos, yo quiero que en este verso, el último verso, el verso 6 de este capítulo 8, meditemos a manera de conclusión en algo, porque Jesús es mejor ministro, su ministerio es mejor ministerio que el que de los sacerdotes en la tierra. Dice, ¿por qué? Porque Él es mediador de un mejor pacto. Aquí el autor introduce el concepto del pacto, que es lo que estaremos estudiando el próximo domingo, y le pido que por favor no se pierda esta enseñanza del pacto que vamos a hablar el próximo domingo. Pero lo que quiero resaltar es que otra vez el autor muestra con la palabra mejor, si ven la palabra mejor o superior, también se puede traducir. Dos veces en el texto, mostrando ahora que tanto su ministerio como el nuevo pacto son superiores. Por eso nosotros como cristianos debemos estar satisfechos, debemos estar tranquilos, sentirnos completos con lo que Cristo está haciendo en el reino de los cielos como somos sacerdote en el tabernáculo verdadero, siendo mediador por nosotros. No hay otro mediador. Y aquí es bien clave esto y ya voy a decir algunas cosas que le van a parecer a usted bien interesantes. Y es que el ministerio de Cristo está relacionado con el trabajo en el tabernáculo o el santuario. Y ese ministerio comenzó, claro, como lo explicaba, con su muerte en la cruz del Calvario. Pero quiero decirles que su ministerio no terminó con el sacrificio personal. Ahí no terminó, ya se acabó el ministerio sumo sacerdotal. Porque si hubiera sido así, hubiera sido incompleto. No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo a partir de hoy se convirtió en el único mediador. Vimos cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento servían como mediadores entre Dios y el hombre, pero eran mediadores con base en el antiguo pacto, que veremos el próximo domingo con la ayuda del Señor cómo quedó obsoleto y un nuevo pacto superior tomó su lugar. Pero lo que quiero decir es que los animo, hermanos, a estudiar la palabra y a que podamos ver siempre a nuestro Señor como el único mediador, como lo dice el apóstol Pablo allí en 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto es muy importante. Sobre todo es importante porque hoy, hermanos,
no se está entendiendo esto con facilidad en el pueblo evangélico, en el pueblo protestante. Nosotros somos abanderados de esto, de esta enseñanza de que Cristo es el único mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque hoy en día está proliferando mucho otros tipos de enseñanzas donde hay otros mediadores, donde hay mediadores humanos. Casi que uno ve a estos apóstoles, estos profetas, donde todo tiene que ser a través de ellos. Ellos son los mediadores entre Dios y los hombres. Y mire que tristemente al pueblo evangélico le gusta vivir bajo esa esclavitud, subyugado, no entendiendo que Cristo es nuestro único mediador. Y lo que tenemos de la tradición romana. No nos dejemos confundir. El mediador no es María ni los santos que la religión romana promueve. Perdón, en estos días, curiosamente he visto en las redes sociales algunos grupos católicos romanos que han llegado a mi muro, no sé por qué, la verdad, donde un sacerdote, no me acuerdo del apellido, invita a evangélicos, a cristianos, ahí a su reunión pública entre todos los feligreses de la iglesia de Roma a tener controversias en público con él. Y claro, escuchando a estos hombres me doy cuenta que como que escogen gente que son neófitos, son personas que realmente no tienen mucho conocimiento de las escrituras. Y es lamentable ver cómo este hombre lo ridiculiza, utilizando una pésima teología, porque no puedo llamar de otra forma. Yo cada vez que escucho lo que dice, yo la verdad me rasca la cabeza porque utiliza una pésima teología, que además es acompañada de burlas. O sea, en esos videos se burlan y se ríen, y hasta al final él les da siempre palabras de lástima a estos hombres. Y les dice, ay, sí, ¿por qué nuestros hermanos separados? Porque ellos nos ven así, ¿no? Como hermanos separados. Nosotros no los vemos así, pero ellos nos ven así como hermanos separados. Y entonces, mire, es algo triste. Porque a mí lo único que me muestra eso es que no se está estudiando la palabra del Señor, que no están profundizando en estas verdades tan especiales, tan grandes como las de Hebreos, donde nos enseña que Jesús es el único mediador, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y Él es sumo sacerdote y es rey, y está en el reino de los cielos como sumo sacerdote, ministrando y sirviendo desde el tabernáculo hecho en los cielos, que fue base para el que hiciera Moisés. Entendiendo esto, uno puede entender claramente que es que no hay otro, no puede haber otro mediador. No, porque ninguno más es sacerdote, ni María, ni los santos. Nadie más está en el tabernáculo de los cielos ministrando de esta manera. Solamente Jesús. Bueno, y lo triste es que leí algunos de los comentarios ahí, porque me vi como dos videos de eso. Yo quería saber qué era lo que hablaban, pero ya la verdad perdí el interés de ver más. Y leí los comentarios de algunos de los seguidores de este sacerdote y no se imaginan las burlas. Y hablaban pestes de los cristianos, casi diciendo que ellos deberían desaparecer por su ignorancia. Bueno, siempre he pensado que a la falta de argumentos teológicos sólidos siempre son buenas las burlas, siempre es buena la risa. Siempre es buena la mala teología, es la forma como ellos se defienden. Hermanos, yo los insto, los invito a estudiar. Los invito a estudiar las Sagradas Escrituras, a escuchar estos sermones. Y yo trato de predicar de manera fiel, también como mis hermanos que me ayudan a enseñar en la escuela dominical la palabra del Señor, y yo mismo también lo hago. Hermanos, tratamos de ser lo más fieles. Nosotros cometemos errores. Yo tengo errores incluso cuando leo mal, o cuando estoy hablando, pues digo las palabras mal, pero hermanos, lo hago porque creo que es importante que la iglesia de hoy, de nuestro Señor, sea como los bereanos. Recuerden lo que hablamos en la escuela dominical, como los de Berea, que escudriñaban para ver si las cosas eran así en las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos escudriñar y estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Mostrarle al mundo que la palabra es inerrante, que es infalible. Mostrarle a las personas cómo son las cosas y cómo las dicen las Biblias. No ser como son la mayoría de las iglesias, que por eso son débiles, que pican aquí un versículo, pican aquí otro y arman una teología que es insuficiente, débil, una teología que cualquiera la derrumba, cualquiera incluso con mentiras. Entonces yo les digo, mis hermanos, preparémonos, porque nosotros debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Mire, hermanos, esto es fundamental. Los animo. Y si usted también, amigo, está aquí y no conoce el Evangelio,
y de pronto le ha mostrado que los cristianos evangélicos, los protestantes, somos ignorantes, hermano, le digo, amigo, no lo crea. No lo crea, usted mismo puede leer las Sagradas Escrituras y dedicarse a aprender con la ayuda de la iluminación del Espíritu Santo y entender que Dios se ha revelado y con poder nos ha mostrado lo que es la verdad. Y aquí todo lo demás, como lo explicamos en la escuela dominical, son tradiciones de hombres, son mandamientos y doctrinas de hombres que han añadido a la Escritura, que han impuesto a los hombres. Y claro, a ellos les da risa y ellos se burlan porque nosotros no seguimos en las mismas creencias. Nosotros seguimos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras porque es nuestra única norma de fe y conducta. Las Sagradas Escrituras, si nosotros queremos saber cómo vivir, están las Sagradas Escrituras. Si queremos saber qué es lo que debemos creer de nuestro Dios, están las Sagradas Escrituras. Nosotros no le creemos a hombres, le creemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por eso en la medida que usted la lea, ¿sabe qué va a lograr? Con el poder del Espíritu y la iluminación del Espíritu Santo y el poder del Espíritu de Cristo que vive en usted, hermano, lo que va a lograr es que usted tenga autoridad. Y la autoridad se la da la palabra. Por eso, hermanos, memorice versículos, aprenda muy bien estas enseñanzas teológicas y verdad que va a poder ayudar a otros que de pronto están confundidos, a otros que no están comprendiendo. Promueva el Evangelio, hermanos, predíquelo y no tenga temor de aquellos que buscan ridiculizarnos. No, hermanos, la palabra del Señor es todo suficiente. Dios nos la dio a nosotros para que creamos en ella, para mostrarnos lo que el hombre debe saber en cuanto a la salvación, en cuanto a Dios, en cuanto a cómo ser justificado por fe, en cómo llegar a acercarnos a Dios y cómo Dios nos buscó y del Evangelio de Cristo, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, y le pido que incline su rostro y que en oración le digamos al Señor y le pidamos ayuda para que nos ayude a ser fieles, a ser constantes con la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza hoy domingo de Hebreos 8, esta exposición de las Sagradas Escrituras de los primeros 6 versículos. Gracias porque nos has ayudado a comprender este santuario, este tabernáculo en el reino de los cielos y que allí también está el trono donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Gracias porque nos has enseñado y nos has ayudado a entender cómo Él está ministrando y sirviendo desde el tabernáculo en los cielos, que lo que se creó acá, lo que Moisés creó, el tabernáculo y todo el sistema sacerdotal fueron sombras, fueron imágenes, fueron figuras de lo que había de venir, que ya lo que vino, lo que había que devenir ya vino, Cristo vino para salvarnos y darnos vida eterna y ahora comprendemos que todo eso se ha hecho realidad, se ha revelado el misterio, se ha develado. Ahora tenemos claridad, Señor, y te amamos y alabamos por eso, porque no todo el mundo tiene esta claridad. No todo el mundo en sí, tú lo sabes, Señor, no todo el mundo tiene claridad de lo que ocurrió, de toda la historia de la redención y cómo nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, vino de acuerdo a tu plan eterno y de acuerdo a las promesas que tú hiciste a través de los profetas que nos mandaste y a través de los apóstoles nos lo enseñaste. Alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Te pido, Señor, en nombre de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo, porque yo creo que Él es el único mediador, en el nombre de ese solo mediador entre ti, entre tú y nosotros, los hijos tuyos, te pido que bendigas a tu pueblo. Te pido que en el nombre de Jesús nos des sabiduría, nos des de nuevo ánimo, a que haya un avivamiento aquí, Señor, en tu pueblo primeramente, en las familias, pero también que haya un avivamiento en nosotros para predicar la palabra, para enseñarla con fidelidad a otras personas, porque tenemos que hacer discípulos y enseñarles, Señor, todo lo que tú nos mandaste. Ese es tu deseo y tu mandato. Te pido que bendigas esta hora, Señor, te quedes con nosotros el resto del día, porque te lo pedimos todo en los méritos de Cristo, nuestro Señor, único mediador, el Salvador de nuestras almas. En nombre de Él oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente el día de hoy, que los siga animando con estas enseñanzas. Vuelvan a leer Hebreos, léanlo varias veces. Si tienen preguntas me pueden escribir, me pueden llamar. Yo estoy para eso. Varios hermanos me llaman y me preguntan y estoy para eso. No se queden con dudas. Escudriñen la palabra y anímense a encontrar
en las palabras la esperanza, la fe que el Señor nos da, esa esperanza que está anclada en los cielos. Que Dios los guarde y los bendiga el día de hoy. Amén.